Muy bien, muy bien. Ya estamos regresando de nuestro tiempo Selah. Estamos en el día 9 de este devocional. Acabamos de leer Éxodo, capítulo 9. ¿Y qué capítulo? ¿Verdad? Al ver la dureza del corazón del faraón, cosa de la cual la verdad es que Dios no se sorprende, no es como que lo agarró de sorpresa, como de, ay, no sé cómo va a reaccionar el faraón, sabía cómo iba a reaccionar. Pero a ver, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención en este capítulo. La primera, está en los versículos 5 y 6. Dice que el Señor ya se había determinado a hacer algo. Versículo 5. No sé si me veo bien porque siento que algunos de ustedes se frisean. Dice que el Señor ya se había determinado a hacer algo. Y después versículo 6 dice, así que el Señor hizo lo que dijo que haría. Ahora, creo que en pocas ocasiones Dios cambia de parecer. Pero la regla generalmente que entendemos es que cuando Dios dice algo, no hay nada que pueda cambiar de opinión pues su decisión, ¿verdad? Nadie puede cambiar su decisión. Ahora, Dios en su enorme misericordia les avisó lo que iba a venir. Les dijo, ¿sabes qué? Vayan Aarón y Moisés y avísenle al faraón lo que va a pasar. Avísenle al pueblo de Egipto que viene una gran tormenta con rayos, truenos, lluvia, granizo y va a destruir la tierra, su tierra. Avisen lo que vienen porque el que obedece la palabra y el que cree se va a guardar. Fíjense lo que dice el versículo 21. Bueno, desde el 20, algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado a los campos. Pero los que no hicieron caso de la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Versículo 25. Toda esta tormenta, bueno, desde el 24, nunca en la historia en Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo devastador. Dejó a Egipto completamente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto, personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. Pero fíjense qué belleza. El único lugar donde no cayó granizo fue en Gosén, la tierra donde habitaba el pueblo de Dios. Dios avisó que venía una tormenta. Dios avisó en su enorme misericordia lo que venía, como a través de sus siervos, de Moisés y de Aarón. Y la gente que creyó en la palabra de Dios y se metió en esa cobertura de la palabra de Dios fue la gente que vivió. ¿Qué nos está hablando Dios esta mañana? Si tú vives bajo la cobertura de la palabra de Dios, aunque habites en Egipto, a tu casa, a tu vida, no habrá destrucción ni mal que te llegue. ¿Por qué? Porque entendamos algo, amigos. Eh, el mundo, así como está hoy por hoy, es como si fuera Egipto. ¿Por qué? Porque está gobernado por un faraón. Una persona con un corazón endurecido está gobernado por una persona que no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que Adán y Eva le entregaron el dominio que Dios les había dado a ellos a Satanás. Y la palabra de Dios dice que el príncipe de la tierra es Satanás. ¿Ok? Entonces, en la tierra, su autoridad es Satanás. Sí. Pero también Gloria a Dios dice que gracias a Jesús, Jesús le quitó las llaves de la muerte en el infierno y que le entregó ese dominio nuevamente a la iglesia, o sea, a ti y a mí.
¿verdad? Como Satanás en su corazón duro quiere destruir a la humanidad y quiere destruir a los niños y quiere destruir a las mujeres y tiene el corazón duro y no quiere escuchar a Dios, todas las personas que viven bajo su dominio, claro que les está yendo mal y les seguirá yendo muy mal con maldiciones, con enfermedades, con pestes, con esto, con aquello. ¿Por qué? Porque Satanás quiere matar, robar y destruir a la creación de Dios. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo con Dios. Entonces, ¿qué dice? Ah, lo más preciado para Dios son sus hijos, pues sobre ellos me voy para poder destruirlos, para poder hacerle daño a Dios, ¿ok? Entonces, el mundo en donde vivimos es Egipto, pero tú y yo podemos vivir en Josén, aún viviendo en Egipto. ¿Cómo, Eri? Primero, recibiendo a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Después, teniendo una relación íntima con Él. No se queda nada más como una oración, así como casi supersticiosa. Ay, no, no, yo ya recibí a Jesús. Ese es el inicio. Recibir a Jesús en tu corazón con todo el entendimiento sí te hace salvo, pero solamente es el inicio de una vida preciosa que Él preparó para ti. ¿Qué tan profundo quieres ir con Dios? Depende de ti. Ok, recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, vivimos una vida de intimidad con Él y vivimos bajo los principios del reino, que son los principios que están en este libro que dice, pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Los que no hacen caso a la palabra de Dios se están quedando descubiertos de la maldad de este mundo y están dejando descubiertos a los de su casa en la maldad y en la destrucción que hay en este mundo. La palabra de Dios te cubre. La palabra de Dios cubre a los tuyos. La palabra de Dios te saca de lo que está pasando en el mundo y te hace vivir en un Josén, en otra tierra, en una tierra de bendición, en una tierra de protección. Por eso hemos dicho, aunque en mi país haya una crisis económica, yo debo de vivir confiado sabiendo que mi provisión está en el Señor. Aunque en mi situación de país, de mundo, esté viviendo una crisis de identidad, mientras yo viva bajo los principios de Dios, mi identidad y la identidad de mi familia está segura. Si el mundo se está destruyendo allá afuera por la dureza del faraón, tú y yo vivimos en un Josén, vivimos en una tierra prometida porque hemos hecho de Dios nuestro estandarte y de su palabra nuestro paraguas. Mientras yo me mantenga creyendo y viviendo en la palabra de Dios, no puede haber lluvia ni tormenta, ni peste, ni nada que toque a la puerta, ni de mi casa, ni de mi vida. Pero si yo me salgo de la cobertura de la palabra de Dios, me voy a quedar a la intemperie y me voy a quedar expuesta a la maldad que hay allá afuera. ¿Por qué? Por mí misma, por no haber creído lo que Dios me está diciendo. Dios habla y Dios dice, está pasando esto, abran los ojos. En el mundo hay maldad, abran los ojos. Y hay un enemigo que desde que tú naciste te tiene bien checadito que te quiere destruir. Necesitas cubrirte. ¿Cómo me cubro? Con la palabra del Señor, viviendo en los principios, viviendo en los principios de Dios. Así que, bueno, esto está muy fuerte, pero definitivamente es la revelación del día y hagamos un cela en esto y que el Señor nos revele todavía más profundo esto a cada uno de nosotros. Bien, vamos con manitas levantadas que ya están. Está Estela y después Gerardo y Clau. Hola, buenos días. Ay Dios, estoy como muy movida porque durante estos días se han cerrado muchas puertas. He estado escuchando eso de cerrar puertas, de confiar en la palabra de Dios y demás. Y en mi vida, en gentes importantes, en mi vida se han cerrado, bueno, se han cerrado ellos las puertas y me ha tocado escuchar
la reafirmación de Dios de sí, o sea, cierra esa puerta y confía, ¿no? Yo trabajo en varios centros de rehabilitación porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, pero últimamente me ha pasado que en los lugares donde trabajo ha habido como mucha violencia y así. Y ayer platicaba con los chicos y yo decía, bueno, ¿qué de plano parezco yo de somos una familia feliz y no está funcionando, no está sirviendo mi trabajo? Y hoy entiendo que, o sea, hoy con lo que estuviste diciendo, Eri, y con la lectura, pues que sí, que efectivamente sí, sí hay maldad, pero que si yo me sigo sosteniendo de su mano y sigo confiando, todo va a ir mejorando en mi vida y en mi aspecto. Y hoy me doy cuenta que literalmente ahorita es en mi casa con mi hija. Somos ella y yo. Y a la que protejo es a ella y a mí. Y que Dios me está ayudando a darme esas fuerzas para que las dos estemos salvas, ¿no? Dentro de mi casa. Y que cuando salgo, digo, normalmente tengo una vida muy tranquila, pero cuando salgo, el, el poder poner mi granito de arena y poder hacer algo diferente está bien, pero si los corazones aún están endurecidos, yo puedo seguir trabajando en eso, pero cada quien tiene una decisión, ¿no? Cada quien elige qué quiere vivir y también yo puedo aceptar eso, pero no por esas acciones mi corazón se tiene que volver a endurecer. Al contrario, es como agradecer y darme cuenta de lo que sí tengo y de lo que eh, está funcionando o cambiando en mi vida y hacer más de eso. Y ya no sentir, yo me sentía muy transada con lo de mi trabajo y con estas, o sea, de verdad llevo, creo que son como 15 días que la gente importante de mi vida se está yendo y es como, ¿qué está pasando? O sea, me estoy volviendo más dura, más seca, pero no, yo me siento muy en paz y sé que la gente que se está alejando de mi vida son personas, una, y creo que es la principal, que no creen en Dios. Y creo que ahí está mi respuesta, ¿no? De por qué se están alejando de mi vida. Y entonces yo cada vez me afianzo y me agarro más de la palabra porque no sé, estoy aprendiendo, ¿no? Pero sí me doy cuenta que en mi casa vamos bien y estamos protegidas y les quería compartir eso porque sí ha sido como mucho caos de que se están yendo, se están moviendo, como que se está exacerbando todo, pero al final cuando volteo a mi casa está bien. Y en mi casa somos mi hija y yo, y eso está bien porque es mi familia. Con lo demás no puedo. Muchas gracias. Bonito día. Qué bonito. Oh, gracias a Dios, Estela. Claro, claro que, híjole, que el círculo de lectura siempre va a ser nuestra casa. El ministerio más grande que tenemos es lo que está dentro de casa. Y mientras tú guardes y resguardes a tu familia, a tu hija, estás cumpliendo tu propósito de vida. Tú puedes decir, no, es que yo necesito cambiar la vida de esos hombres y mujeres de los centros de rehabilitación, pero como bien dices, ya sea los colaboradores o la gente que está ahí internada, tienen una propia decisión, tienen voluntad. Y tú les puedes presentar la palabra de Dios y tú les puedes decir, yo, ¿verdad? Yo me considero también así. Yo considero que la vida es hermosísima. Y no es falso positivismo, pero es tan hermosa la vida y es tan hermosa, sobre todo con Dios, que la gente puede decir, nah, no creo, ¿no? Y la verdad es que sí, porque la vives con Dios, entonces es preciosa y tú les puedes presentar esta vida hermosa, les puedes decir cómo le has hecho para vivirla, les puedes hablar abiertamente de Dios. Hay gente que le va a incomodar muchísimo que menciones el nombre de Dios y hay gente que va a decir, wow, yo quiero. Esa decisión ya está en ellos. Muchísima gente va a decir, no, ay Dios, qué aburrido, y en este tiempo y todavía crees en Dios, ¿cómo crees?
la decisión ya está en ellos, pero te puedo decir y les podemos garantizar que si tú vives bajo los principios del reino y si tú vives bajo la cobertura de Dios, verdaderamente no hay peste ni maldición que toque tu morada, porque hay un pacto de Dios con sus propios principios, un pacto que Él no puede romper. Dios no es que hoy dice una cosa y mañana otra. Entonces, definitivamente sí, el vivir por los principios da garantía de vida completamente pero pues ya están los demás si quieren creer en la palabra o no, ¿verdad? Así que bueno, muy bien, muchas gracias, Estela. Gracias a Dios. Bien, vamos con Clau, por favor. Gracias, amiga. Buen día. Eh, pues a mí me habló mucho Dios, me brincó muchísimo mi palabra Selah fue el 9:30, donde dice, sin embargo, yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios temen al Señor. Y eso fue así como para mí muy, muy revolucionario en mi mente porque dije, sí, sí es cierto, o sea, qué importancia tiene el temer, no el tener miedo a Dios, sino el decir, sí, o sea, Él es mi Salvador y por algo está mandándonos por acá, o por algo está diciendo esto, porque Él sabe, porque es por amor que Él nos manda a hacer ciertas cosas, ¿no? Es por cuidarnos, porque también Él es un Dios de prevención. Y no es porque Él nos mande todas estas cosas o las calamidades que podemos pasar por no tener ese temor de Dios. Y de ahí me mandó a Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y me di cuenta que cuántos años vivimos pues así como Faraón con el corazón endurecido y eso hace que abramos puertas al enemigo. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, todo lo que vivimos y todo lo que pasamos por una necedad. O sea, si Dios nos está mandando, nos está llamando, por ejemplo, recuerdo cuando en diciembre hace un año que renuncié, ya tenía tiempo, yo creo que al menos un medio año, que Dios venía demandando mi tiempo. O sea, ya era así como rinde tu voluntad, rinde tu vida, rinde tu tiempo, para mí, ya rinde tu tiempo. Y yo empecé a sentirme llena de tormentos y era así como, no, o sea, no, ¿cómo voy a comprar mi casa? Yo quiero comprar mi casa aquí en Querétaro porque no somos de aquí. Y yo dije, no, no vamos a poder vivir con un solo sueldo. Y de repente dije, bueno, voy a renunciar. Renuncié y empecé a llenarme de temores y de tormentos y el enemigo todo el tiempo, pero te gusta vestir bien, pero a ti te gusta comprar zapatos, no te gusta pedir dinero, te gusta comprar en tiempo y forma. Y empecé así, pues regresé a los 3 meses y le hablo a mi jefe, ¿qué onda? Le dije, ¿todavía tengo oportunidad? Por supuesto, tengo aquí, aquí, acá, de jefe aquí, aquí, hasta escoge, o sea, ¿cómo es el enemigo? De sagaz, ¿no? Te pone la mejor opción, el mejor anzuelo para que lo muerdas. Pues no les quiero mentir ni hacer más largo el cuento, que desde el día 1 que yo regresé a trabajar, empecé con enfermedad tras enfermedad, una tras otra, e incluso salí hasta con un absceso en un seno, que se me hizo un hoyo terrible en el seno. Fue tremendo, infección de riñones, estuve a punto de perder un oído, no me podía mover porque mi oído estaba, que iba a reventar y iba a perder mi oído derecho, o sea, una tras otra. Pero ya como al tercer mes, a donde aprendiera un podcast, un libro, todo lo que yo quería una información o un aprendizaje era, si Dios está demandando tu tiempo, ríndete. Si Dios, tú estás sintiendo el llamado, ríndete, esto, el otro, para donde fuera. Yo, hasta que dije yo, ok, está bien, ya entendí. Así por las buenas, pues sí. Y yo dije, si yo hubiera entendido, si yo hubiera sido sabia, pues todo eso lo que yo me hubiera evitado, ¿no? Por necedad,
por endurecer mi corazón, por los temores, por lo que ustedes quieran. Yo ya llegaba, yo le decía a Gerardo, ya eran las 12 del día, yo estaba en la cama y estaba noqueada, yo ya no podía ni con mi alma. Yo le decía, Gerardo, no quiero ir a trabajar, pues no vayas. Y yo, qué fácil se te hace. Tú tienes tu dinero, tu trabajo, pero yo cómo le voy a hacer ir a las cosas. Entonces escucho al Señor decirme, yo es que yo quiero mi casa, sacarla a través de mi trabajo. Y me dijo, ¿qué te hace pensar que yo no te la puedo dar? Si te di tu sanidad, ¿cómo no te voy a dar una casa? Y fue así como, sí es cierto. Y es de verdad, es por uno de los principios bien importantes que, no, que nos falta sabiduría, ese temor de Dios, que dices, Él hizo por mí esto, yo quiero hacer ahora esto. Y yo debo de cuidar mi sanidad, debo de cuidar lo que Dios me habla y caminar en esos principios de la sabiduría, ¿no? Y pues bueno, ¿y cómo le abrimos las puertas al enemigo? Por ahí les dejo también de tarea de la madre María Woodworth Eder, que ella fue una generala como ahí por 1860 a 1880, por ahí, a 1930. La llamó Dios también a servir desde los 15 años, sin embargo, dijo, yo me voy a casar, tuvo 6 hijos y te sales de la cobertura de Dios, como decía Eri hace rato con el pueblo, ¿no? Del faraón, de Israel. Eh, este, y ella perdió 5 hijos, se le murieron sus 5 hijos, se murió su esposo y todavía enterró a la 6ª hija por no hacer caso a lo que Dios está hablando, porque no somos sabios, porque no tenemos temor de Él y abrimos puertas al enemigo para poder recibir pues todas estas calamidades, porque no es Dios realmente. ¿Vas a compartir? Ah, no, Eri. Sí, amiga, así es. Este, ahorita vamos con Gerardo. ¿Sí va a compartir? Sí, ok, ok. Sí, hay que recalcar algo muy importante aquí. Bien, 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 bien importante. No es Dios el que manda las calamidades, ¿ok? No es como de, si no le obedezco a Dios, Dios me castiga y va a tocar a mis hijos. No. Si no le obedezco a Dios, Dios me va a tocar la salud. No. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay que volver a recalcarlo. La obediencia a la palabra de Dios trae cobertura en tu vida y en mi vida en un mundo caído. El príncipe y el gobernante de este mundo es Satanás y quiere destruirte a ti y a mí. Si nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, Él tiene autoridad y potestad de tocarte. ¿Ok? No es porque Dios diga, sí, no me obedeciste, no me quieres servir. No, justamente ayer veíamos en el círculo de lectura que somos incastigables, que Jesús ya pagó por nuestros pecados y tomó nuestro castigo pues en nuestro lugar, ¿verdad? Vimos que el Salmo 103 que dice que Dios es grande en misericordia y compasión, es lento para enojarse y Dios no nos castiga. Si no estuvieron en el círculo de lectura, pueden ver la repetición, de verdad estuvo buenísimo el capítulo. Entonces vamos a recalcar esto, Dios no manda situaciones de dolor para que tú obedezcas. Las situaciones de dolor todas están allá afuera. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el mundo está caído y el enemigo te quiere robar, matar y destruir. A ti lo que te mantiene bajo una cobertura es tu relación. Y lo que te mantiene en José es tu obediencia a la palabra de Dios. Si Dios te está pidiendo algo, obedécelo. Créeme que te está llevando a un buen lugar. Si Dios te está diciendo, salte de tu trabajo, salte. Dios sabe por qué te lo está pidiendo. Recordemos algo, y este es un rema en mi vida. Dios tiene planes de bien y no de mal para mí, para darme un futuro con una esperanza. Jeremías 29:11. Dios tiene planes buenos para mi futuro. Entonces, si Él me está pidiendo algo es porque está dentro de sus planes buenos para mi vida. Lo que Dios me está pidiendo va a traer una bendición para mí, pero a veces nos cuesta soltar. Ay, no, sí será, y si no, y si sí, y si no, no obedezcamos su palabra. Él sabe por qué nos pide las cosas. Así que sí, amiga, estuvo bastante fuerte
lo que te pasó en esa temporada y muchas gracias por compartirnos. Bien, vamos entonces con... Buenos días a todos. Bueno, pues trataré de ser breve, ¿verdad? Pues a mí me habló muy fuerte en 4 capítulos, pero creo que hay 2 mensajes para mí que son poderosos, ¿no? En el 23, en el 29 y 33, cuando Moisés le dice al faraón, levantaré mis manos y oraré al Señor. Y entonces los truenos y granizos cesarán. Y luego en el 33 dice, cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y el granizo cesaron. Lo que he venido escuchando es como, digo, ¿por qué este Moisés no tenía que explicarle al faraón exactamente lo que tendría que hacer para que eso cesara? Sin embargo, se lo explicó. Le dijo que iba a levantar sus manos y iba a orar. Y aquello iba a cesar. Entonces, anteriormente hablaba de clamar. Y luego empezó a decir, en otros versículos anteriores, decía, voy a clamar y voy a orar. Y ahora era orar y levantar las manos. Entonces creo que todos estos actos de la oración que él va haciendo tienen poder, ¿no? Y hay veces que cuando dice, cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y el granizo cesaron. Y hay veces que creo que debemos de doblegar el orgullo, y hay veces que incluso en las iglesias cuesta trabajo levantar las manos, ¿no? A mí en lo personal, cuando yo empecé a caminar en Cristo, de repente no lo hacía con tanta confianza, ¿no? A lo mejor alababa y con mis manos abajo y pues así muy discreto, ¿no? No lo sé. Pero conforme fui caminando en él y fui obteniendo mayor libertad, fui elevando mis manos y pues ahora yo lo hago sin pensar en nada, ¿no? Realmente le doy, o sea, alabo a él y lo hago con mis manos muy alto, ¿no? Porque así lo siento. Y otros de los versículos fue el 16 y 17. Dice, sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrar a mi pueblo el poder y conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como señor y dueño de mi pueblo, te niegas a dejarlo salir. Entonces yo creo que eso a mí se me hizo súper también poderoso porque en todo hay propósito, ¿no? Por más que parezca que no lo hay, en todas las personas, en todas las circunstancias, hay un propósito y es para fama de él. Pero hay veces que creo que ha pasado que llegamos a creer que es tanta o que es nuestro lo que Él hace a través de nosotros, que de repente podemos caer en el error de crearnos fama o de ser nosotros los protagonistas cuando la fama es de Él, ¿no? Y todavía actuamos como Señor y dueño de ese poder que Él nos entrega para hacer algo y de repente nos apropiamos de ese poder. Y creo que bueno, en mi caso, que estamos caminando en el ministerio con mi esposa de los cuartos de sanidad, siempre tratamos de entregar, en cada victoria, entregar la gloria a Él, o sea, no apropiarnos de nada, ¿verdad? Pero bueno, es lo que quería compartir. Sí, 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 así es, amigo. Creo que una de las tentaciones más fuertes que tiene el ser humano está en el corazón y es la soberbia. Y pensar que porque tienes un poquito de autoridad en algo o un poquito de poder en algo te pertenece a ti. El levantar las manos es un acto de que me rindo, ¿sabes? Me rindo. Tú eres Dios. Tú estás por encima de mí, estás por encima de esta tierra, estás por encima de esta generación. Tú eres Dios, yo me humillo delante de ti, yo me inclino delante de ti porque tú eres el Señor. Moisés estaba siendo humilde y le estaba levantando las manos y estaba diciendo, tú eres Dios, tú puedes quitar esta calamidad, tú puedes detener, o sea, estaba reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Cuando tú entiendes esta revelación, es muchísimo más fácil levantar las manos. Es como tú eres grande, te exalto, te adoro, no hay nadie como tú.
Así que sí, es un poder grande en el mundo espiritual levantar las manos mientras oras porque el enemigo no puede con la humildad. La humildad es una llave también en el reino. El decir yo no puedo, pero mi Dios puede y mi Señor actúa, Él manda y yo obedezco, Él es Señor y yo solamente soy su siervo, su sierva. Y entonces pasan grandes cosas. Y esto que hacen en Healing Rooms, también aquí en Aviva Mi Fuego, todo el tiempo, toda la gloria es para el Señor. Todo el tiempo, Él es el que nos dirige, Él es el que nos sana, el que nos revela, el que nos libera, siempre. Y si alguno de ustedes también sirve en el ministerio, en alguna congregación, recuerdan que aunque Dios te use para hacer grandes milagros, te use y te diga, toda la gloria para mi Señor, para mi Dios. Él es el que les tocó este día. Él es el que les ministró. Él fue. Gracias a Dios por usar mi vida, pero toda la gloria va para mi Señor. Así que sí, cuidemos siempre de no caer en esa trampa del enemigo, de pensar que somos nosotros. No, 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 no. Siempre es Él. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Bien, amigos. Vamos avanzando. Vamos con Fercho, Dani, Jonah y cerramos con Ana Isabel. Hola, buenos días. Ay, para mí igual fue el versículo, mi versículo fue el 16 y lo tomé como muy para mí. El de, por ejemplo, como si me estuviera diciendo, sin embargo, te he perdonado la vida. Ustedes, bueno, la mayoría, los que me conocen saben que vengo de un tema de drogas, alcoholismo, de ese tipo. Y y lo vi, bueno, no sé, como que lo sentí tan así como que me habló mucho y me dijo esto de, sin embargo, te he perdonado la vida al sacarme de donde estaba. Con un propósito, mostraré mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Yo lo vi como que somos instrumentos de él y bueno, yo hablo por mí de que yo vine roto, yo vine todo destrozado así con ganas de amor, de cariño y lo encontré aquí con ustedes y todo, como bien dices, toda la gloria es de Él. Digo, yo hoy le doy muchas gracias por haberme sacado. Mi propósito era haber salido de todo eso. A veces cuesta trabajo y es difícil como que tú lo reconozcas y digas, ah, sí, vine de drogas, ¿no? Porque no es tan fácil el que te pongan una etiqueta y te digan, ah, el drogadicto. Y una vez con Alondra lo decía yo, pues esa etiqueta pues la voy a llevar siempre y la voy a cargar orgullosamente porque gracias a Dios salí de un hoyo en el que yo estaba. Y esto es el que me demostraré mi poder y yo creo que voy a hacer o espero llegar como a muchas personas que en tanto a este tema de drogas y todo esto y poder que bajo lo que a mí me pasó y gracias a Dios estoy fuera y estoy de este lado con una vida gozosa, con llena, aprendiendo, porque todavía estoy desaprendiendo y aprendiendo porque hay cosas que traigo arraigadas hasta en la médula y pues son difíciles de dejar, ¿no? Pero dirían en Alcohólicos un paso a la vez. Entonces, solo por hoy, toda la gloria es de Dios y le agradezco a ti, Mom, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo porque gracias a ti, a esto, a Dios, yo sé que es principalmente a Dios, pero tú tienes ese cobijo y ese apapacho y ese cariño que ayer lo vi, o sea, de repente cuando Marisol me dice, "Ah, me voy a bautizar", y yo así, ¿qué? Dejé el audio y así, no mames, y grité, fue para mí genial porque yo sí oro todo el tiempo de, por favor, señor, y solito. Ella llegó por gracia de él. Yo no, una vez hablamos de eso y de que, oye, quiero que entre y así, pues, déjala. Ora, 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 ora y aquí está. Entonces, a veces también él nos da, no como lo vemos como ahorita de plagas y eso yo lo veo mucho con bendiciones, ¿no? Que llega y dice, aquí estoy. Oye, pero esto y esto, aquí estoy. Aquí va, ¿quieres que esté? Ahí está. Tú vas a ser el medio por el cual yo voy a llegar a ella. Y fue algo maravilloso y como bien dices, todo es gracias a Dios. Los quiero mucho, que tengan un bonito día.
Muchas gracias, Ferchito querido. Gracias a Dios porque Dios es bueno. Y esa etiqueta de drogadicto, quítatela. No eres eso. Aunque entendemos el punto de que fuiste y el Señor te sacó de ahí, y está muy bien, la verdad, nunca olvidar de dónde nos sacó Dios para que no creamos que somos nosotros los superpoderosos. A mí también me gusta recordar cómo era antes de Jesús, para entregarle toda la gloria a Dios y decir, nada de esto que ven aquí, nada de esta sabiduría es mía, nada de esta unción o de este poder es de Eri. Todo es de Jesús. Me gusta reconocer y recordar quién es Él en mí. Pero ya no soy más esa niña bulímica o anoréxica, ya no soy más esa niña rebelde, ya no eres ese drogadicto. Eres un hijo santificado y redimido por la sangre de Jesús. Y sí, Dios guardó tu vida y preservó tu vida para dar a conocer su poder y su gloria a muchos que están hoy por hoy batallando en esa situación de la que Dios te sacó y te entregó la victoria para que tú se la puedas entregar también a ellos. Así que bueno, sigamos adelante. Gracias a Dios por tu vida, por guardarla y por seguir nutriéndola, ¿verdad? Así que bueno, te amamos, hijito. Gracias a Dios. Bien, vamos con Dani. Hola, buen día a todos, bendiciones. Bueno, el versículo que en realidad la reflexión que tuve el día de hoy fue la parte de la palabra de Dios cubre a los tuyos. Y esta semana para mí fue bastante movida porque tuve como muchas obligaciones del mundo, ¿no? Colegio, empezar adaptación de mi hijo, trabajo, acá para allá. Y yo decía, qué importante es este momento de la mañana en el que te tomas tu cafecito con Jesús o te sentás a adorar, a agradecer y a escuchar la voz de Dios. Porque todo el día nosotros andamos corre, 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 corre y por ahí no le escuchamos todo el tiempo, sino que estamos en nuestros quehaceres. Y a mí me pasó que el domingo yo unos minutos antes estaba haciendo la oración, le estaba agradeciendo, le estaba presentando a mi familia, mi casa, mi hijo, mi esposo. Y justo estaba por cocinar, justo en la hora de la cena. Y se me ocurrió ir al supermercado a comprar una salsa blanca que me faltaba. Y yo estaba en el fondo para testimonio y gloria de Dios y para agradecer y honrar. Y de repente viene una señora y me dice, están robando. Y yo no me había dado cuenta. Y a todo esto vino y me avisó, y yo digo, cómo Dios pone el querer y el hacer en las personas, porque yo estaba buscando la salsa blanca que no la encontraba. Y yo dije, cuando salí de ahí, le di gracias a Dios por cubrir a mi hijo, por cubrir a mi esposo, que estaban en la casa mirando una película, y que yo por lo general salgo con ellos, o sea, hacemos las compras juntos y que no me pasó nada tampoco, o que no me expuse porque yo ya me estaba por ir por la puerta. Entonces yo dije, qué importante es el tiempo con el Señor y cómo Él cumple sus promesas y lo que te dice, porque en realidad escrito está, todo está dicho. Solo que nosotros a veces estamos como en esa actitud del faraón por cosas que nos pasan en la vida, con el corazón endurecido, y no hacemos caso, porque él vino y le dijo, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, y él por necedad no lo hizo. Y yo dije, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso en nuestra vida? Sabiendo, sabiendo en realidad, eh, obteniendo conocimiento y no aplicándolo, ¿no? Y dije, también me puse a pensar en cómo él protegió, Dios protegió la vida de Moisés desde que él nació. eh, y cómo Dios nos protegió en tantas situaciones o nos cubrió, pero ya cuando estamos en una edad donde nosotros maduramos y entendemos, ya es diferente, porque uno conoce la palabra, pero por ahí no la cumple. Entonces dije, qué importante es tener este momento, esta intimidad, esta relación y el poder de la oración. Y eso fue como la reflexión del día de hoy. Gracias, chicos. Ay, qué fuerte y qué bonito al mismo tiempo, Dani.
y muchas gracias por compartirnos, porque es verdad que de verdad, de verdad, de verdad, que la palabra te mantiene seguro. O sea, vivir bajo la cobertura de los principios de Dios, vivir bajo la obediencia a Dios, sí te mantiene seguro, verdaderamente. Porque, a ver, recordemos esto. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, el mundo está bajo el gobierno ahorita de Satanás, porque pues, la iglesia tampoco ha tomado su lugar, ¿verdad? Que nos corresponde. Pero bueno, en el mundo tendrán aflicciones. Pero siempre dice, no se preocupen porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente tengo posibilidad de victoria si vivo en Jesús. Aflicciones vamos a tener viviendo con Dios o sin Dios, pero solamente hay posibilidad de victoria si tú vives con Jesús, si tú vives bajo la cobertura de Dios. Si tú no vives bajo la cobertura de Dios, no hay posibilidad de que tengas victoria, porque el único que venció al faraón se llama Jesús. El único que venció al mal de este mundo se llama Jesús. Si yo no habito en él, si yo no me mantengo bajo él, no hay posibilidad que yo tenga victoria. No hay posibilidad que humanamente yo salga de las drogas, no hay posibilidad que yo humanamente salga de la anorexia, de la depresión, de la bulimia, de la ansiedad. No hay forma, amigos. Te controlan con medicamentos, pero el día que tú dejas los medicamentos, eso vuelve a brotar, porque los medicamentos que te ofrece el mundo para cosas del alma o de la mente no son curas, no te curan. Yo he conocido personas muy cercanas a mí que padecieron ansiedad de que venía la ambulancia, sentían que les iba a dar un infarto y tomaron medicamento. El día que dejaron el medicamento, volvían esos ataques. Entonces, el medicamento del mundo no te cura. La gente que es depresiva, el día que deja los antidepresivos, se deprime el doble. El único que puede vencer las enfermedades del alma y del corazón se llama Jesús. Y si yo quiero tener posibilidad de victoria, yo tengo que permanecer en Él y en obediencia a Él y a su palabra. Esa es mi cobertura, esa es mi garantía, esa es mi garantía de victoria. Y yo sé que es fuerte lo que estamos tocando hoy, porque a todos nos gusta que nos den una palmadita y nos digan, ay, sí, tú échale ganas, en Cristo somos más que vencedores, sí, ya eres una nueva criatura, pero pocos te hablan del esfuerzo y del trasfondo que implica ser un vencedor y hablar de Jesús y vivir en Jesús. Y pocos te hablan de que tú tienes que poner tu parte, y esta parte, por ejemplo, en nosotros es levantarnos temprano para escuchar la palabra de Dios y para orar y para estar juntos haciendo iglesia. Pocos te van a hablar de lo que te corresponde a ti porque pocos son los que quieren darlo. A todos nos gusta que nos den una palmeadita los domingos y sentir bonito, o que nos hablen de que somos más que vencedores. Sí, amén, sí, ajá, pero para conquistar hay que permanecer. Sí, pero para derrotar al enemigo yo tengo que mantenerme bajo la cobertura de Dios. ¿Y cómo me mantengo? En oración, en intimidad y en obediencia a su palabra. Y esa es la manera en la que yo venzo todas mis batallas. Así que bueno, es fuerte, pero es de verdad, es una certeza en la vida. Si tú lo vives, de verdad que vas a vivir todas esas bendiciones. Bien, vamos con Jonah y cerramos con Ana Isabel. Gracias, Eri. Buenos días. Me encanta cómo dices, ¿no? Que a uno pues, le toca hacer lo que hay que hacer, ¿no? Como bien dice el dicho, hay que a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? O sea, hay que hacer pues lo que le toca a uno hacer. Y pienso, o se me vienen a la mente dos palabras. Mircela fue en el 20 y en el 21, y dos palabras se me vinieron a la mente ahorita que estaba reflexionando, que es obediencia, que tanto lo hemos mencionado en este devocional, y la otra es diligencia, ¿no? Es muy mencionado como lenguaje cristiano en la Biblia y todo esto, ¿no? Y en algún momento yo
los tenía en la mente como sinónimos, ¿no? La diligencia con la obediencia. Y ahorita me di a la tarea de buscarle aquí en el Google, ya saben, y les quiero leer lo que dice por diligencia. Por diligencia dice el pequeñito diccionario de acá. Diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. La diligencia procede del latín diligere, que significa cuidar. Forma parte de la virtud de la caridad, ya que está motivada por el amor. La diligencia es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Como toda virtud, se trabaja poniéndola en práctica. Entonces, como fíjense, lo que creo que Dios me dijo hoy es, John, ¿quieres ser obediente? Necesitas ser diligente. Necesitas ponerle amor. Necesitas ponerle acción. Necesitas trabajar, poniéndolo en práctica. O sea, aún la obediencia necesita de la diligencia antes para que podamos ser obedientes y permanecer. Porque la diligencia viene con amor. En la diligencia accionamos, en la diligencia actuamos, en la diligencia obedecemos, en la diligencia permanecemos. En la diligencia es donde está todo. ¿Por qué? Porque de la diligencia lo que yo entendí, lo que creo que Dios me dijo es, porque en la diligencia está el amor que necesitas, el amor que quiero que tengas, el amor que quiero darte, el amor que mereces, el amor que vales. O sea, detrás de todo lo que yo he descubierto en mí, en mis vacíos, detrás de esto ya se los he compartido en otro momento, ¿no? Detrás de todo la mezquindad que John tenía, la soberbia, el egoísmo y todo esto que les he compartido en otro momento, detrás de todo eso solo hacía falta, bueno, solo, y lo digo como si fuera muy fácil, pero en realidad para mí ha sido mucho, hacía falta amor, 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 era lo que hacía falta, ¿no? Y entonces ha llegado Dios a decirme, yo te amo, John. Y el amor que yo te tengo a ti es el único y máximo amor que necesitas. De ti para ti, ¿no? Claro que el amor de tus hijas, de tus padres, de tu pareja, pero de ti para ti es el único amor que necesitas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, simplemente me llamó la atención cómo hemos hablado mucho de la obediencia y hoy lo que creo que Dios me dijo es, sí, pero con diligencia. Sí, 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 completamente de acuerdo, amigo. Ya me cambié al celular, oigan, porque sentía muy lenta la computadora, pero completamente de acuerdo contigo. Hay que ser diligentes. Sí, nos corresponde muchísimo por hacer a nosotros como hijos de Dios. ¿Queremos victorias? Sí. ¿Queremos que Dios nos use? Sí, pero nosotros tenemos que ser diligentes. ¿Cómo? Nosotros tenemos que cuidar nuestra relación. Ya no te oyes, Eri. Ya no te Por, escuchas, por Eri. alguna razón se cerró tu micro. Creo que ni ella nos oye tampoco. No te oyes. Pero hay algo que a mí me corresponde hacer, que son las decisiones que voy a tomar. Amiga, te A dejamos ver de... si ahí no, ya ya, regresé ya. De hecho, no se escuchó nada de lo que dijiste. o se traba bastante. ¿Ya regresé? Ya regresaste. Ok, gracias. Les decía que sí, completamente de acuerdo con Jonathan en esta parte de la diligencia. Hay cosas que Dios hace, pero hay otras que me corresponden hacer a mí. ¿Y qué me corresponde a mí? Ser diligente. ¿Qué es ser diligente? Justamente lo que decía Jonathan, llevar a la práctica lo que yo aprendo de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque amo a Dios. No sé si ahí me sigo escuchando, pero lo hago porque amo a Dios. Ayer justamente en el círculo de lectura veíamos cuál es la diferencia entre vivir por reglas con Dios y vivir por relación con Dios. Ayer veíamos que las reglas traen castigo. Entonces la gente pensaba, no voy a hacer esto porque si no rompo las reglas de Dios y Dios me va a castigar. Y no es así.
Dios no castiga. Entendimos que no hago ciertas cosas porque he decidido cuidar mi relación con el Espíritu Santo. Y la pregunta a la hora de ejecutar alguna acción no es, si hago esto, Dios me va a castigar. No, es simplemente, si hago esto, esto va a afectar mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo lo que más amo es a Dios y la relación que más debo cuidar es mi relación con el Señor. Entonces sí nos corresponde hacer mucho, que es permanecer y obedecer lo que el Señor nos revele cada mañana en los devocionales y ponerlo en práctica, por supuesto. Así que muy bien, muchas gracias, amigo. No sé si me escuché completamente, pero vamos con Anita, por favor. Hola, buen día. Realmente todos estos capítulos hacen que a uno le explote la cabeza. Siempre me acuerdo del monito de WhatsApp, ese que como que se le levanta la cabeza, porque realmente el Éxodo lo he leído muchas veces, pero como lo estamos viendo ahora, de verdad que ha sido toda una revelación. Y hay el versículo 7 en particular. Obviamente vemos ahí incredulidad de parte del faraón, pero hay orgullo, terquedad, necedad. Y también siento en mi corazón que hay una rebeldía pasiva. No sé si existirá eso, pero yo siento que por muchos años fui rebelde pasiva. O sea, a lo mejor no tenía, digamos, grandes conflictos o alguna cosa, digamos, que estuviera, no sé, en drogadicción, en alcoholismo, ni nada, pero en el fondo, cuando había que obedecer, no lo hacía. Entonces, creo que el Señor me está hablando muy fuerte de que yo, así como fui, y no digo que haya alcanzado, ¿cierto? Porque siempre estamos en ese trabajo permanente de buscar la sabiduría, la gracia, la misericordia del Señor. Pero que esa misma gracia, ese mismo amor que el Señor tuvo y esa paciencia que no se rindió conmigo, yo también tengo que tenerla con otras personas muy cercanas a mí que son tercas y realmente me da pena que tengas gente a tu alrededor que tú igual quieres, amas y no puedan ver, porque aquí Faraón lo que pide es que vayan a ver en el versículo 7, o sea, investiguen, vayan a ver si eso es real, o sea, no es que fuera ya una primera situación, ya vimos ayer que el Señor les había mandado otras plagas, pero aún así tenemos un corazón rebelde, orgulloso, terco. Y yo le digo, Señor, gracias por haber tenido esa misericordia, esa paciencia, ese amor tan grande que obviamente no lo entendía en su minuto. Y el Señor me manda hoy a que a lo mejor tenemos gente alrededor nuestro que es rebelde, pasivo, pero que también tengamos esa paciencia, ese amor, esa gracia, y que el Espíritu Santo nos guíe a llegar a esas personas con nuestra forma de vivir, no por lo que yo diga, porque finalmente lo que yo digo son palabras, pero es mi forma de vivir la que va a causar algo en las otras personas. Y yo tenía como un dicho, si hay algo bueno que tú puedas ver en mí, eso es de Cristo, de todas maneras. Pero si hay todavía una humanidad y algo que no es agradable, claramente sigue siendo de Ana Isabel. Así que el Señor nos ayude a tener ese mismo amor, esa misma misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Así que eso, gracias. Sí, así es, Anita. Gracias a Dios por eso, porque Él ha sido paciente con nosotros. Y la verdad, dice su palabra, que no hemos recibido lo que verdaderamente merecíamos, por nuestra desobediencia. Creo que su gracia y el tiempo en el que hoy vivimos nos amortiguó bastante.
Yo siempre le agradezco a Dios por haber nacido después de Jesús y no antes. Es uno de mis agradecimientos más grandes delante del Señor. Gracias por la época en la que nací. Gracias porque nací después de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú pagaste mis pecados. Pero la realidad es que sí, hay que entender que la desobediencia nos saca de la cobertura de Dios. ¿Porque Dios es malo? No. ¿Porque Dios castiga? No. Porque la obediencia es una cobertura para mi vida en un mundo caído. Mientras yo me mantenga bajo los principios de Dios y aplicando su palabra, quiere decir que yo soy hija de Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Me aman? Sí, Señor, te amamos. Sí, te amamos. Ok, obedezcan a mi Padre. Eso es bien fuerte. No hay señal más grande de amor en un hijo de Dios que la obediencia. ¿Me aman? Obedezcan mis palabras. Todos podemos decir, sí, Señor, te amo, te amo, te amo, cuando sentimos bonito, pero a la hora de ejecutar la acción en casa, a la hora de amar con acciones, verdaderamente estamos amando a... Ya no te escuchamos, Eri. Ya regresé. Así que bueno, oremos para que el Señor nos ayude a obedecerlo. Volvemos al mismo punto de la obediencia que el Señor ha estado hablándonos durante esta semana. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser obedientes como Jesús y también nosotros pongamos de nuestra parte. No todo lo va a hacer el Espíritu Santo, amigos. También nos corresponde a nosotros poner por práctica lo que recibimos por enseñanza en las mañanas. No se queda nada más como un estudio bonito del Éxodo, se queda como una dirección de parte de Dios para guiar nuestra vida. Así que bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Papito, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas con tanto amor, con tanta misericordia. Nos enseñas, Señor, sin sentirnos juzgados, sin sentirnos regañados, pero sí, Papito, tu palabra trae luz y dirección a nuestra vida. Gracias, Papito, porque creo que no habíamos valorado la importancia de obedecer tu palabra. Creo, Padre, que habíamos crecido en un tiempo donde no estimamos la obediencia y donde creemos que, ay, al fin Dios me perdona, ay, al fin Dios me va a sacar, ay, Dios me perdona. Y no habíamos estimado el poder de la obediencia. Padre, no es que tú no nos perdones si desobedecemos, claro que nos perdonarías. El problema es que la desobediencia me saca de tu cobertura. El problema es para mí, no para ti. Así que, Papito precioso, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a obedecer. Ayúdanos a obedecer. Señor, naturalmente no está en nosotros, pero con tu precioso Espíritu Santo podemos. Ayúdanos a accionar lo que nos pides cada mañana, Señor. Ayúdanos a ser diligentes con las tareas que nos entregas cada mañana, porque, Señor, sí queremos vivir en un Josén. Queremos vivir bajo tu cobertura, aunque el mundo se estuviera cayendo, Señor, nosotros estar bajo tu cobertura, estar bajo las alas del Altísimo, estar con Jesús, quien vence todo lo que hay en este mundo. Claro que queremos vivir de tu lado, Papito hermoso, y para eso hay que obedecer tu palabra. Papito, en el nombre de Jesús, como cada mañana, te entregamos el resto del día también. Te pedimos que nos guardes, que nos acompañes, que nos protejas y que nos bendigas. Padre, te pedimos que tus ángeles estén siempre activos alrededor de nosotros y de nuestros hijos y que nos hagas invisibles a los ojos de maldad y perversidad de esta tierra, Señor.
Muy bien, familia querida, pues vámonos a seguir con el día. El internet falló bastante el día de hoy, lo siento mucho, pero vámonos a seguir. Si no estuvieron en la sesión de anoche, vean la grabación del círculo de lectura. Nos va. Bendiciones para todos. Dios te Bye, bendiga, bye. Edith. Saludos a Jorge y a tus príncipes. Bendiciones.